Excelente noche a todos, Dios los bendiga y continuamos aquí. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues continuamos con la lectura de primera carta a los Corintios. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 14. El día de ayer leíamos el capítulo 13, lo cual nos hablaba un más excelente camino que los dones espirituales, que nos estaba hablando ayer del 13 sobre el amor y que es más importante que la fe y la esperanza. Tenemos que caminar en amor y conocer el amor de Dios y, y mediante el amor de Dios que nos recibimos a nosotros y nos cambia, poder nutrir a las personas. Para no, con todo eso dicho, vamos a continuar con el capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y hablar en lenguas, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aún por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ok, aquí en específico nos está hablando de dos dones espirituales. Nos está hablando del don de lenguas y el don de profecía. Entonces, ¿qué es el don de profecía? Primero, el don de profecía es, como nosotros tenemos una relación con Dios, Dios nos empieza a hablar a nosotros y Dios nos da a conocer los pensamientos que tiene hacia la iglesia, hacia nosotros como individualmente y hacia las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos va a dar los planes que Dios tiene preparado para esa persona, para esa congregación, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Sí, nos está diciendo lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Entonces, esa información que el Señor nos da viene de los pensamientos de Dios y del corazón de Dios y nos los expresa para una de dos: edificarnos a nosotros, edificar a la iglesia o edificar a alguna persona en específica. Y esto depende del Espíritu Santo. Entonces dice que vendrá el Espíritu Santo y nos enseñará las cosas por venir. Eso es profetizar. Hablar lo que esté en el corazón de Dios. Hablar los pensamientos de Dios. Y aquí nos dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para edificar a una persona, para exhortar a una persona. ¿Qué es exhortar? Animar a una persona. Ya sea animarle a que siga el camino correcto porque Dios tiene preparado algo para él. O, o animarle a que deje de hacer algo porque le está evitando de recibir lo que Dios tiene preparado para él. Y expresarle como tal que Dios tiene planes para esa persona. También nos dice que sobre la iglesia, también es, a veces la iglesia se puede sentir desanimada. A veces podemos caer en desánimo y entonces Dios le habla a personas específicas que tienen el don de profecía para que anime a continuar a la iglesia. Para que anime a la iglesia, a lo mejor la iglesia está orando por algo en específico. Y el Espíritu Santo le habla a una persona que ya está hecho. Entonces eso va a crear fe en la iglesia como tal. Y van a esperar como expectativa de recibir de Dios y lo van a recibir. Entonces la palabra de Dios o cuando Dios habla cambia las cosas. Y a veces aunque no lo veamos físicamente que está cambiando las cosas están cambiando y en el tiempo determinado de Dios se va a manifestar lo que Él le ha dicho a su pueblo. Entonces es para edificación, exhortación y también consolación. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor personas no saben por qué están pasando por X cosas.
y el Espíritu Santo le dice a uno de sus siervos, ¿sabes qué? Háblale a esta persona que a lo mejor una persona con cáncer, ese cáncer yo se lo voy a quitar. Que esa situación ya se va a terminar, que yo he escuchado su oración entonces para consolar sus corazones, para traer libertad, para que en ellos burbujee la fe y ellos puedan recibir. Entonces dice que es hecho conforme a nuestra fe. Entonces Dios nos va a conmover cuando Él nos expresa sus pensamientos y su corazón hacia nosotros. Va a burbujear la fe en nosotros y eso va a ser lo que traiga a manifestación lo que Dios quiere para nosotros. Es el poder de Dios en nosotros. Y entonces nos habla de eso y nos habla también del don de hablar en lenguas. Nos está hablando aquí de lenguas extrañas y en el capítulo 13 nos hablaba que si yo hablase todas las lenguas, que si yo hablase lenguas angelicales, lo leemos, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retine. ¿Qué quiere decir esto? Está el don de lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Él le place y cuando es su tiempo determinado, nos puede dar el don de lenguas, hablar en lenguas. ¿Y cuáles son esas lenguas? Lenguas angelicales, lenguas del reino de los cielos, que no se van a comprender por una interpretación humana. También está el don de interpretación de lenguas, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero dice que aquí el que habla en lenguas edifica su propio espíritu. Entonces el don de lenguas lo tenemos que utilizar para que edifique nuestro propio espíritu, para que nos ayude a deshacernos de resentimiento en nuestros corazones, a lo mejor de desánimo, de ira, y todas esas cosas. ¿Sabes qué es lo que causa? A veces causa enfermedad en nuestros cuerpos. Entonces es para edificación de nuestro espíritu, pero también eso va a cambiar nuestra alma, nuestro espíritu lo va a restaurar, va a quitar los traumas, va a hacer que caminemos en fortaleza. Entonces el espíritu habla con Dios, ora por nosotros, edifica nuestro cuerpo, llama las cosas del cielo hacia nuestro ser y hay una transformación, una sanación en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y podemos recibir en nuestro espíritu y eso por ende va a cambiar nuestras circunstancias, nuestra vida y puede hasta traer sanación hacia nuestro cuerpo. Porque como te digo, muchas enfermedades pueden ser causadas por traumas, por emociones, por emociones descontroladas que no hemos aprendido a liberar correctamente o muchas cosas que ni sabemos que están allí estancándonos de recibir de Dios. Entonces vamos al estamos en el versículo 5 del capítulo 4 y dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citarra, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarás al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder y de interpretarla,
Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero orar. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, ok, aquí nos está hablando todavía sobre el don de lenguas. Se está diciendo que que es mejor que anhelemos el don de profecía que el de lenguas, porque el don de lenguas es para edificarnos nosotros mismos. Pero el don de profecía es para edificar a la iglesia, para edificar al mundo, para edificarnos a nosotros, al menos de que tengamos la interpretación de ese don de lenguas. Entonces sí va a ser para edificación de la iglesia. ¿Y por qué habla Pablo de esta forma? Porque en la iglesia de Corintios había muchas personas que hablaban en lenguas. Y una hablaba en lenguas allá, y la otra acá, y acá, y acá. Y al final se hacía una bulla y no se entendía nada. Entonces aquí Pablo dice, entonces ¿qué? Si tengo el don de lenguas, si estoy hablando en mi espíritu y el espíritu cambia cosas en mi vida y en mi ser, ¿siempre voy a estar hablando en el espíritu? No. Tenemos que hablar en el espíritu, tenemos que orar en el espíritu, tenemos que alabar en el espíritu si tenemos el don de lenguas, pero también tenemos que aprender a orar y platicar con Dios con nuestro entendimiento. Pero más que nada, tenemos que aprender a hablar a la iglesia de una forma que ellos comprendan lo que estamos predicando, lo que estamos exponiendo. Es un llamado también a nosotros como iglesia, aunque no tengamos el don de lenguas, a que sepamos expresar las cosas. A lo mejor en ocasiones somos inmaduros o no tenemos el expertise para explicar ciertas cosas, pero es allí donde le pedimos sabiduría a Dios. Y nadie nace aprendido. A veces Dios te va a llevar por un proceso de prueba, y error para que tú crezcas. Entonces el Señor te va a mandar a que hables, aunque tartamudees, pero tarde o temprano, mediante la práctica y mediante la ayuda del Espíritu Santo, se te va a quitar esa tartamudez. Si no, a veces hasta se puede quitar en un instante por el Espíritu y el poder de Dios. Entonces eso es lo que nos hablaba. Dice que seamos maduros en nuestro modo de pensar y que seamos niños en la malicia. Entonces toda la malicia, todo lo que está mal, tenemos que aprender a abstenernos de ello y ser maduros en el modo de pensar. ¿Qué quiere decir con el modo de pensar? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Las estamos haciendo por nosotros mismos o para edificación de la iglesia? ¿Queremos los dones espirituales para nosotros mismos o para edificación de la iglesia? Aquí la palabra nos dice que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, no es para nosotros como tal. Entonces nuestro modo de pensar, si queremos recibir algo de Dios o si estamos pidiendo a Dios por algo, también tenemos que estar intercediendo por las personas, también tenemos que pedir por las otras personas. No solamente se trata de nosotros esta existencia y no se trata de que Dios haga todo mediante nosotros. No, Dios va a utilizar un cuerpo y si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele y tenemos que aprender a pensar en los demás. ¿Cómo afecta a los demás? ¿Realmente estoy siendo sabio o pienso que soy la gran cosa y pienso que yo lo puedo hacer todo? No podemos pensar así. Dice versículo 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar
y todos hablan en lenguas y entran en indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estéis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, pero por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que si ya entra una persona que no es creyente a la iglesia y todos están orando en lenguas, la persona que apenas, que ni conoce de Dios y que va entrando y que quiere conocer a Dios y que tiene una necesidad, va a escuchar todo eso y va a decir: la gente de allí está loca, yo no voy allí porque está loca. Pero si entra una persona que tiene necesidad de Dios y no conoce de Dios, una persona incrédula a la iglesia, y está las personas profetizando, Dios posiblemente hasta le dé una palabra para esa persona, y esa persona va a comprender y entender que realmente es Dios quien le está hablando, porque va a tocar su corazón, porque le va a dar a conocer cosas de su vida, y entonces esa persona va a tener una convicción. De esto es de lo que nos está hablando aquí, que seamos sabios también. Entonces, yo tengo el don de lenguas y puedo hablar en lenguas, pero ¿por qué no lo hago aquí? Por cuidar de los oyentes. Entonces tenemos que aprender cuándo debemos hablar en lenguas y cuándo no. Entonces recordemos que el espíritu del profeta, igual como los dones espirituales, está sujeto a la persona que los tiene. Dice, pero ¿qué hay, hermanos, cuando ruináis que cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Haga todo para edificación. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y que haya un intérprete. Entonces dice que si uno trae una alabanza, que si uno trae una palabra, que si uno trae un testimonio, que si van a hablar en lenguas, que lo hagan para edificación de la iglesia. Que no lo hagan para sentirse: yo soy la gran cosa, yo lo sé todo. No. Y también dice que si van a hablar personas en lenguas, que lo haga una, dos o tres personas, pero que también haya una persona que interprete lo que las personas están hablando en lenguas. A ver, dice 28. Y si hay un intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas, habiendo dos o tres, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estéis sujetas, como también la ley dice. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o es espiritual, reconozca que lo que es escrito son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ok, entonces aquí nos está diciendo que también tiene que haber orden cuando hay personas que están profetizando, que tiene que hablar uno lo que está profetizando, después si se va a levantar otra persona a profetizar, y después si se va a levantar otra, pero cada quien que tome su turno, pero que toda la iglesia tiene que juzgar. Recordemos que toda palabra es establecida bajo bajo dos o tres testigos. Entonces normalmente lo que hace el Señor para confirmarnos algo nos lo va a decir más de dos veces o dos veces. Entonces tenemos que, si estamos inseguros en algo que el Señor nos está mandando que hagamos, tenemos que ir a pedirle confirmación a Él.
Y también aquí, como nos dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces está diciendo que si alguien se cree profeta y piensa que todo esto lo que Pablo está diciendo son mandamientos del Señor. Tiene que haber un orden. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, y tenemos que aprender a esperar nuestro turno, como el Espíritu Santo nos esté guiando, y nosotros no tenemos toda la revelación. A veces la revelación va a ser repartida entre personas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Para qué y por qué? Porque somos un cuerpo y porque tenemos que aprender a dejar que el pie camine si nosotros somos la mano. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces dice que no evitemos, que no prohibamos a las personas que profeticen, que no prohibamos a las personas que hablen en lenguas. Ok, esto es un poquito extenso, ¿no? Un poquito llegando más a lo espiritual. Pero los dones espirituales, como el de profetizar, hablar en lenguas y todo lo que se nos da, hay personas que no lo van a comprender. Pero es el poder de Dios obrando en la persona. Y tenemos que aprender a llevar un orden, a cómo nos vaya guiando el Espíritu Santo. Entonces, aunque tengamos el poder de Dios y quieramos utilizar ese poder de Dios, lo tenemos que hacer con orden. Tenemos que aprender a ser sabios, a ser prudentes y hacerlo, como dice, decorosamente. Que realmente se vea algo bonito y que no se vea un desorden. El problema con el desorden es que no te deja disfrutar las cosas, es que no te deja aprender, no te da paz. Entonces, ¿qué te ganas? Que 5 o 6 personas estén profetizando al mismo tiempo y otras 2, 3 hablando en lenguas al mismo tiempo. En vez de hacer algo agradable y de edificación para la iglesia, va a ser algo de desagrado y va a ser va a ser sucio, no va a traer paz, en vez va a traer ansiedad. Y tenemos que aprender a cuidar el ámbito espiritual en el que estamos en la iglesia. Tenemos que aprender a cuidar de la iglesia y no hablar porque Dios nos está hablando, no, hablar para edificar a la iglesia. Entonces, si Dios te da algo a ti y no va a edificar a la iglesia, no lo digas. Tenemos que aprender a refrenar nuestro espíritu. Pues este es el capítulo 14 de primera carta a los Corintios. Primeramente Dios, continuaremos mañana con el capítulo 15. Pues que tengan una bonita noche y que Dios los siga bendiciendo. Cuídense.